Hola, hola, feliz día para todos. Soy el abuelosaurio matemático. El propósito de este canal es hacerle la vida más fácil a quienes estudian o están interesados en las matemáticas, incluidos los padres que quieren apoyar a sus hijos. Tú puedes ayudarme mucho a lograrlo si te suscribes a este canal, das like a este video y escribes en la caja de comentarios. Allí puedes sugerir temas que te interesen y trataremos dichos temas en próximos videos. También puedes ayudar compartiendo el canal en todas las redes sociales. Vamos a hacer 20 ejemplos de lectura y escritura de números decimales. Como son muchos, debemos hacerlos un poco rápido. Sin embargo, es importante tener en cuenta que para hacer esta clase de ejercicios debemos tener en nuestra memoria cómo es el nombre de cada una de las casillas de la tabla de posiciones y el orden correspondiente, tanto para la parte entera como para la parte decimal. Empecemos. 23,5. La parte entera es 23, por lo tanto podemos escribir inmediatamente 23 unidades. Y la parte decimal solamente tiene una cifra, el 5 que está en la posición de las décimas. Por lo tanto, terminamos escribiendo 5 décimas. 23 unidades, 5 décimas. También se podría escribir 23 enteros, 5 décimas. O 23,5 décimas. En diferentes libros se encuentra escrito de diferentes formas. El profesor de ustedes tendrá que decirles cuál es la que van a utilizar. Sigamos. 6,94. La parte entera es 6. Podemos escribir 6 unidades. Y la parte decimal tiene dos cifras. La última cifra está en la posición de las centésimas. Por lo tanto, terminamos escribiendo 94 centésimas. 6 unidades, 94 centésimas, aunque también podría ser 6 enteros, 94 centésimas o 6,94 centésimas. Hagamos este número. La parte entera es 123, así que podemos escribir 123 unidades. La parte decimal tiene tres cifras y la última cifra está en la posición de las milésimas, así que terminamos escribiendo 577 milésimas, aunque podría ser también 123 enteros, 577 milésimas o 123,577 milésimas. Sigamos. La parte entera de este número decimal es 9, así que podemos escribir inmediatamente 9 unidades. La parte decimal tiene dos cifras, pero hay un 0 al comienzo. Debemos tener en cuenta que los ceros al comienzo de la parte decimal no se leen, no se pronuncian, como este caso. Entonces, como el 1 está en la posición de las centésimas, escribimos una centésima. El número se lee 9 unidades, una centésima. O puede ser 9 enteros, una centésimas, o 9,1 centésima. 72,036. La parte entera es 72. Escribimos 72 unidades. La parte decimal tiene tres cifras. Y la primera cifra es un 0. Debemos recordar que los ceros al comienzo de la parte decimal no se leen, no se pronuncian. Entonces, terminamos escribiendo 36 milésimas, porque el 6 está en la posición de las milésimas. Puede ser también 72 enteros, 36 milésimas o 72,36 milésimas. Sigamos. La parte entera es 100. Escribimos 100 unidades. La parte decimal tiene tres cifras.
la última en la posición de las milésimas, pero tiene dos ceros al comienzo. Y los ceros al comienzo de la parte decimal no se leen. Entonces terminamos escribiendo 9 milésimas. 100 unidades, 9 milésimas. Podría ser también 100 enteros 9 milésimas o 100,9 milésimas. 0,6. ¿Cuál es la parte entera? 0. Entonces, no escribimos nada. ¿Por qué? Porque los ceros al comienzo de la parte entera no se leen. La parte decimal solo tiene una cifra en la posición de las décimas. Así que solamente en este caso debemos escribir 6 décimas. 0,72. La parte entera de nuevo es 0. Así que, como está al comienzo, no se debe escribir nada. Solamente nos queda la parte decimal que tiene dos cifras y la última cifra está en la posición de las centésimas. Así que este número decimal se lee 72 centésimas. ¿Cuál es la parte entera? 0. Y ya sabemos que no se lee. La parte decimal tiene tres cifras y la última está en la posición de las milésimas. Así que este número decimal se lee 901 milésimas. Continuemos. La parte entera es 0. Y los ceros al principio de la parte entera no se leen. La parte decimal tiene dos cifras. La última cifra está en la posición de las centésimas. Pero aquí hay ceros al comienzo de la parte decimal también, que tampoco se leen. Así que este número decimal se lee solamente como 7 centésimas. La parte entera es 0. Así que no se lee. La parte decimal tiene tres cifras y la última cifra está en la posición de las milésimas. Pero al comienzo de la parte decimal hay un 0 que no se debe leer. Así que la correcta lectura de este número es 98 milésimas. La parte entera es 0. No se debe leer. La parte decimal tiene tres cifras. La última está en la posición de las milésimas. Pero aquí también tenemos ceros al comienzo de la parte decimal que no se leen. Así que este número se lee como 9 milésimas. La parte entera es 62. Así que escribimos 62 unidades. La parte decimal tiene dos cifras. La última cifra está en la posición de las centésimas. Pero tengamos en cuenta que los ceros al comienzo de la parte decimal no se leen. Y aquí todos son ceros, así que no debemos leerlos. De manera que este número solo se lee como 62 unidades o 62 enteros. Ahora vamos a escribir el número. Cuando nos dicen 12 unidades, inmediatamente escribimos 12 unidades y la coma. Ahora nos dicen 142, escribimos 142. Milésimas. Eso quiere decir que la última cifra de la parte decimal debe estar en la posición de las milésimas. Efectivamente, el 2 está en la posición de las milésimas. 8. Escribimos los 8 enteros. Coma. Escribimos la coma. 80. Escribimos 80. Y centésimas quiere decir que la última cifra de la parte decimal debe estar en la posición de las centésimas. Y efectivamente el 0 está en la posición de las centésimas. Escribamos ahora el número 3 centésimas.
Como no nos dicen nada sobre los enteros, sobre las unidades, debe ser 0. Lo escribimos y la coma decimal. Ahora son 3 centésimas. Quiere decir que la última cifra debe estar en la posición de las centésimas, en la parte decimal. En las décimas no debe haber nada, colocamos un 0. Y en las centésimas debe haber la última cifra, que en este caso es 3. 500 enteros. Como dice 500 enteros, pues los escribimos, 500 enteros. Pero en este caso no nos dice nada sobre la parte decimal. Así que podría ser de esta manera, con un 0 en la posición de las décimas, o de esta manera, con el último 0 en la posición de las centésimas, o de esta manera, con el último 0 en la posición de las milésimas. Cualquiera de ellas sería correcta. 7 unidades, 7 centésimas. Al hablar de 7 unidades, las escribimos y ponemos la coma inmediatamente. Ahora nos habla de 7 centésimas. Quiere decir que la última cifra de la parte decimal debe estar en la posición de las centésimas. En la posición de las décimas no va nada. Si escribimos el 7, como está en la pantalla, estaría incorrecto, porque ahí diría 7 enteros, 7 décimas. Y eso no es lo que nos están pidiendo. Así que en la posición de las décimas debe ir un 0. Y en la posición de las centésimas debe ir el 7. Una milésima. Esto nos indica los enteros. Escribimos 3 comas y luego dice una milésima. Es decir, la última cifra de la parte decimal debe ir en la posición de las milésimas. En las décimas no debe ir nada, colocamos un 0. En las centésimas tampoco, colocamos otro 0. Y en las milésimas debe ir el 1. 22 milésimas. Aquí no nos dicen nada sobre la parte entera, así que debe ser 0. Y colocamos la coma decimal. Ahora nos dicen 22 milésimas. Significa que la última cifra de la parte decimal debe ir en la posición de las milésimas. Entonces, en las décimas no va nada. En las centésimas va el primer 2. Y en las milésimas va el otro 2. Lo hemos logrado. 20 ejercicios de lectura y escritura de números decimales. Hasta aquí llega este video y recuerden ser siempre muy curiosos.